A esta hora saludamos a Osvaldo Landázuri, analista económico. Buenos días, Osvaldo, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Hablaba hace un momento con José Augusto Briones, secretario de la Presidencia de la República, sobre, digamos, este planteamiento que todavía está sobre la mesa, que ya hay una apertura por parte del sector indígena en el sentido de que no podemos seguir subsidiando la gasolina extra y el diésel, pero que la gran mayoría o la mayor parte de ese subsidio se lo aprovechen los contrabandistas y los más ricos de este país. Entonces, hay un estudio que lo publicó la UDLA y que es un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que, como dije hace un momento, dice que el 53% del subsidio a la gasolina y el 34% del subsidio al diésel lo recibe apenas el 20% más rico de la población, o conocido como el quintil más rico. Hablemos un poco sobre cómo se distribuye y qué ha pasado con este subsidio. Lo que sucede, Janet, es que partamos del concepto básico detrás de un subsidio, y ese concepto tiene dos aristas que son fundamentales. La una, entender que debe ser temporal, y la segunda, que debe ir a los más vulnerables. Eso es característica esencial de la definición en el diccionario de lo que significa un subsidio. El momento en que tú identificas que esto no está sucediendo, te das cuenta entonces que el subsidio es ineficiente, y por lo tanto el deber del gobierno es velar por la mayoría de la sociedad. Y en esa línea, al ver que esto no se da, entonces se deben tomar acciones. Por lo tanto, la medida que tomó el gobierno es una medida técnica racional, una medida técnica bien tomada. Lo que sucede es que no debemos contaminar el análisis técnico con el error político que sí percibo que tuvo el gobierno a la hora de implementar esta medida. Es decir, tienes por un lado un subsidio que es ineficiente, que está yendo al quintil más alto de la población. Sabemos que no está cumpliendo su función, por lo tanto es el deber social eliminarlo. En esa línea, lo que sucede ahora es que probablemente el gobierno tenga un error que yo, conversando contigo hace semanas, lo advertí. Es decir, tanto hermetismo, tanto secretismo, sin haber hecho los respectivos acercamientos con todas las partes involucradas, considerando un mapeo de riesgos muy claro, es el error que cometió el gobierno. Y en esa línea, eso es lo que debemos discutir antes de entender sostener un subsidio que ha sido criticado, Janet, por presidentes de izquierda, de derecha, de centro. Es decir, esto no es un tema político, es un tema técnico, y por lo tanto el Ecuador no puede desperdiciar sus recursos de esa manera. Entonces, lo que sucede ahora es que probablemente el error más grave del gobierno es pensar que las cámaras empresariales son la voz suficiente, la representatividad social, como para tomar decisiones complejas como Alianza del Pacífico, como medidas económicas, y nosotros evidenciamos que ese es un gran problema. Lo otro, Janet, es la oportunidad de la medida. Lo que sucede en el país es que debemos entender que la situación cada vez se va complicando más. Yo te decía, el ajuste va a llegar por las buenas o por las malas en dolarización. Entonces, el país, con este tipo de actividades, de comportamientos, lo que está buscando, lo que está logrando, es que el ajuste llegue por las malas. Es decir, que no se planifique, y por lo tanto, mientras más tiempo se demora, tú vas a tomar medidas complejas, difíciles, entendiendo que cada vez más la población tiene menos empleo, tiene menos liquidez, y por lo tanto considera que la medida le afecta, pero en términos generales es una medida que en el mediano plazo le va a beneficiar como sociedad. A ver, en esto, pues lo que determina la técnica también es ubicar a los quintiles más pobres para poder compensar sus economías, porque siempre un incremento del precio de los combustibles impacta en la economía de todos. Digamos, hay un incremento de algunos precios, hay ajuste de algunos precios que están muy lejos de la especulación, que es lo que han querido hacer incluso ahora muchos comerciantes de determinados productos principales productos de primera necesidad. Eso no es resultado técnico, sino eso es aprovecharse de la crisis, y eso es aprovecharse de la pobreza de los ecuatorianos y generar mucho más caos. Y en este punto ya vimos lo que sucedió. Tenemos que ser un poco más conscientes de lo que hacemos. No podemos pensar en el beneficio de esta persona que se dedica al comercio. Entonces, hoy puedo ganarme 5, 10, 15, $100 más, lo que quieran ganarse, y me aprovecho, no importa, causando el efecto y el impacto que puedo causar
no solamente en la persona que me compra, sino en el total del país. Pero aquí dice, el quintil más pobre, ¿podemos ponerlo en números? ¿Cuánta gente pertenece al quintil más pobre en nuestro país? Que se puede decir que realmente es pobre, porque aquí todo el mundo se ha declarado pobre. Y eso hay que sincerar, tenemos que dejar de vernos como pobres. Veamos quiénes son los realmente pobres. Los que reciben el bono de desarrollo humano, es decir, tú tienes ya herramientas que están planteadas y el empantanarse en herramientas tecnológicas y que probablemente requieran recursos grandes para poder trabajar en medidas alternativas y paralelas a lo que ya existe, para mí no tiene lógica. Por lo tanto, yo insisto, Janet, la medida estaba bien tomada. Se identificó al quintil más pobre, aquel que recibe el bono de desarrollo humano. El tema es que yo hace un año le sugería al gobierno, por ejemplo, y le daba el ejemplo de lo que estaba sucediendo con el gas. El gas de uso doméstico, tan sensible para la población. Cuando tú te das cuenta quién está recibiendo, otra vez, los estudios de agencias internacionales te demuestran que el grueso de la cantidad de gas lo utiliza la gente de más recursos. En esa línea, entonces, lo que yo le sugería es, sube el bono, transparente el precio del gas. Hoy, la población está pagando $3.50, $4 por el cilindro de gas y lo hace sin problema. ¿Quién se lleva esa utilidad? La persona o la empresa que hace la logística, que te deja el tanque en la casa, que te instala el tanque por comodidad, y entonces todos los ecuatorianos que se consideran pobres o que se categorizan como pobres pagan el doble de lo que cuesta el cilindro de gas por ley. Entonces, todos esos desajustes, esas distorsiones económicas se deben eliminar entendiendo que los que realmente necesitan, en teoría, esta ayuda social, son los que tienen el bono de desarrollo humano, no más. Claro, y son a los que se les incrementó en $15 el bono de desarrollo humano y se aumentó, digamos, de 1 millón a 1.300.000 las personas que podían, digamos, pasar a ser las más pobres luego de esta decisión. Y eso es lo correcto, es lo que se tenía que hacer, no más allá. Pero por eso yo te digo, Janet, que el tema es entender que ese chantaje que vivió el gobierno el día domingo en la noche por un grupo que no representa a la mayoría de ecuatorianos es el resultado de una mala planificación antes que de una técnica mal concebida. Entonces, lo que sucede ahora es que esa reunión debía haber sido antes y en privado. Y asimismo identificar con los transportistas cuál era la nueva tarifa y con los alcaldes cuál iba a ser el rol de las municipalidades, entendiendo, Janet, quiénes son tus complementadores en esta decisión, lo que decimos los administradores, es decir, quién comparte tus intereses, al menos en cierta medida, para entender cómo logras soportes políticos a la hora de esta medida. Pero yo insisto, yo creo que el análisis debe ser absolutamente claro en entender el error de cálculo político más que una técnica bien planteada y, yo insisto, mal implementada. Con eso me quedo. Gracias, Osvaldo, por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de